Primero de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Quién es el malo? Yo, que no la puedo guardar. Si uno la usa legítimamente es buena. Usted no lo tienen por qué criticar porque guarda el Shabbat. Usted no lo tienen por qué criticar por celebrar las fiestas. Usted no lo tienen que criticar por guardar mandamientos. Es bueno. Ojalá Cúcuta, o por lo menos el alcalde, desde el alcalde hasta el gobernador, hasta el presidente de la república y todos los políticos en la constitución, toda la ciudad y todo el país guardáramos por lo menos un solo mandamiento: no robarás. Cúcuta y Colombia sería una tierra, como dijo un predicador por ahí, una tierra feliz. No robarás. Imagínense cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos nada más con ese mandamiento. No robarás. ¿Por qué? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Usted sabe qué es un sodomita? Que le gusta tener relaciones por detrás. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Amén. La ley es buena. El malo es el hombre que no la puede guardar. Pero cuando la ley fue dada, la ley preserva, la ley preserva el orden. Usted se puede imaginar, tras de que Cúcuta es desordenada, que quitaran el director de tránsito, dijera: bueno, quitamos las leyes de tránsito. Aló, ¿usted se puede imaginar que nos quitaran los semáforos? ¿Usted se puede imaginar que quitaran los controladores aéreos en los aeropuertos? Entonces, el protestante busca la gracia y se justifica para seguir teniendo una conducta punil. ¿Me hago entender? Tengo la gracia, si peco tengo a Jesucristo, no ha pasado nada porque la ley ya pasó de moda y ahora tengo a Cristo y soy salvo, y si peco, salvo, siempre salvo. Yo no creo que el Señor haya mandado a su Hijo para que nosotros sigamos infringiendo con una conducta dolosa los mandamientos que fueron establecidos. ¿Aló? Cuando Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos le aplauden? ¿Usted se puede imaginar un reino sin leyes? ¿Están prestando atención? ¿Usted se puede imaginar un reino sin leyes? Bueno, los únicos que asumen, presumen, confiesan y con cabeza fría no analizan esto son los protestantes. Los protestantes hablan del reino, siembren el reino, pacten el reino, ha llegado el reino, pero un reino que no tiene leyes no me llama la atención. Porque ¿qué identidad hay? ¿Qué compromiso hay? ¿Qué leyes hay? Y por eso es que en el protestantismo existe la gracia, pero no hay identidad dentro del pueblo. La mayoría de la gente vive en la gracia, pero tienen una conducta desgraciada. Porque al infringir mandamientos y tener una conducta dolosa, acarrean maldición para sí mismos. ¿Usted sabe por qué entran las maldiciones? Porque infringimos la ley. ¿Aló? Usted adultera, el Señor lo perdona, pero las consecuencias le vienen y usted tiene que asumir las consecuencias. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué entran las maldiciones? Por infringir mandamientos, por pecados de inmoralidad, por pecados de idolatría,
por pecados de conducta hacia el pueblo, por actitudes dolosas hacia el prójimo. ¿Aló? Y cuando nosotros miramos los diferentes tipos de leyes que hay, he aquí lo que les quiero decir. Diga conmigo, ley oral. ¿Ustedes me pueden decir qué es la ley oral? Esto parece un código penal. Sabe que para uno ser un buen predicador tiene que ser un buen abogado penalista y tener algo de periodista, de psicólogo, para poder uno ser un buen predicador. Tiene uno que mirar a través de la óptica los decretos, las leyes. Ahora les voy a decir una cosa. En la ley sí cabe que hay algunas cosas que se pueden acondicionar de acuerdo al tiempo, pero hay cosas que no se pueden cambiar porque constituyen la base de una nación, la base de un país. Por ejemplo, en Colombia existe la Constitución y existen otras leyes que giran alrededor de ella. La Constitución no se puede tocar, pero las leyes que giran alrededor de la Constitución se pueden acondicionar de acuerdo al tiempo. ¿Me hago entender? Hay cosas que fueron acondicionadas cuando vino el Mesías, pero hay otras cosas que no se pueden negociar, siguen siendo perpetuas. Por ejemplo, no matarás. ¿Usted puede cambiar ese mandamiento? No, es que sentí el espíritu matarlo. Usted no puede matar. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, como ha venido la ley ahora como fue abolida la ley según el protestantismo, quiere decir que yo puedo deshonrar a mi padre y a mi madre. Diga conmigo, mandamientos que no se pueden negociar. Ahora, hay mandamientos, que eso es lo que voy a explicar ahora, que sí se acondicionan, lo que se llama la halajá, la tradición de los ancianos. Por ejemplo, el lavado de manos. ¿Aló? Un ejemplo, con mandamientos que son rabínicos, sí se pueden acondicionar porque fueron tradiciones que se colocaron como un cerco para cuidar los que son innegociables. ¿Aló? Pero hay mandamientos que no se pueden negociar. Por ejemplo, celebrarás el día de reposo. ¿Dónde dice en la Torá que el día de reposo es el domingo? Eso es calendario gregoriano, juliano. Y cuando Yahweh dio la Torá, Él nunca siguió por el calendario solar. Él tiene su propio calendario lunar. ¿Cuántos le aplauden? ¿Me hago entender? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Usted puede negociar ese? Bueno, la Iglesia Católica sí negocia. Sabe que ese mandamiento existe ahí, pero hay otras expectativas y hay otros recursos. María Leonza, el Negro Felipe, la Virgen de las Mercedes, la Dolorosa, el Cristo Caído, San Bizcocho, San Bartolo. ¿Aló? ¿Y los idólatras para dónde se van? Para el infierno, porque hay mandamientos que son innegociables. ¿Aló? En cambio la circuncisión no, la circuncisión sí se puede negociar. Si tú te la haces para tener una identidad, la puedes tener. Y si no te la quieres hacer, tampoco de ninguna manera la circuncisión o la incircuncisión afecta tu salvación. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Entonces, hermano, usted llegó a la universidad de la ley, a esta quejila. No a la universidad de los rajatablas fanáticos judaizantes, sino a la universidad de las raíces hebreas, donde las cosas tienen que estar en su respectivo lugar y no en el lugar donde usted le da la gana. Amén. Hay mandamientos en la Torá.
que están acondicionados a la bendición, pero no te roban la salvación. Por ejemplo, diezmar. Si usted diezma, no se va a condenar. Pero si usted no diezma, deja de alcanzar la bendición. Pero usted no, eso no le afecta a su salvación. ¿Me hago entender? Pero cuando dice la Escritura, no desearás la mujer del prójimo. ¿Aló? Ese mandamiento es innegociable. Entonces hay mandamientos. Por eso cuando el Señor dio la Torá, ¿me están escuchando? Habló de estatutos, decretos, leyes y ordenanzas. Dígale a un pastor que le explique eso y verá que no le sabe explicar nada. Cuando yo llegué a Cristo, entre comillas, a mí el que me cambió fue el Espíritu Santo, pero yo de esto no sabía nada, era un indocto. Y yo le preguntaba al pastor, ¿qué es lo que hay que obedecer? Dijo, la palabra. ¿Sí o no? Que le dicen a uno, guarde la palabra, mano, obedézcale a Dios, guarde la palabra. Pero uno quedaba en el aire porque uno no sabía qué era. Usted cuando llega al evangelio le dicen, hermano, ahora tiene que obedecer la palabra. Pero uno dice, pero ¿cuál palabra? Si lo que le dice a uno qué es lo bueno y qué es lo malo es la ley. ¿Cuántos le alaban? Bueno, vamos a explicar esto que está más largo que una morcilla. Esta es la piedra en el zapato que yo le quiero quitar a usted. Y por eso cuando usted ofrende y diezme en este lugar, hágalo con gratitud, porque aquí se le quitan las piedras en el zapato. Está la ley oral, diga conmigo, ley oral. La ley de Yahweh. La ley de Moshe. ¿Cómo así, rabino? Es que las tres son diferentes. Sí, Señor. La ley de Moisés, la ley de Yahweh, la ley oral. Son diferentes. La ley de los miembros. Porque yo veo una ley dentro de mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley de la mente, y la ley de la mente me lleva cautivo a la ley del pecado, y la ley del pecado produce a través de la ley de la muerte en mi vida destrucción. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?